Muy buen día, bienvenidos una vez más. ¿Cuántas veces no estamos en contacto con objetos de los que no conocemos su historia, que no sabemos dónde han estado, ni qué energías se han involucrado en ellos? Algunas veces las energías negativas se aferran a cualquier cosa. Así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Recuerdo la mirada de aquella muñeca. Cada vez que viene a mi memoria, un escalofrío me recorre todo el cuerpo. Aún a la fecha, no puedo explicarme cómo ese tipo de artesanías podían considerarse bonitas en tiempos pasados. Aquella figura era el regalo del Día de las Madres que mi mamá le había regalado a mi abuelita cuando tenía 17 o 18 años. Fue el primer regalo que había comprado con su esfuerzo y dinero de su trabajo. Mi madre nos contó que eligió aquella figura específicamente debido a que cuando mi abuela era pequeña siempre había querido una. Pero por la situación económica en la que se encontraban en aquellos días, era algo prácticamente imposible. Mi madre eligió una muñeca de cartón, de esas hechas de cartón con vestidos pintados de colores, chapetes rojizos en los cachetes y cabello igualmente delineado solamente por el contraste de los colores aplicados en la cabeza de la figura de papel maché. Esa muñeca estuvo en casa de mi abuela por lo menos 30 o 40 años hasta que mi abuelita falleció cuando yo tenía 12. Antes de aquello solamente me había tocado verle algunas veces cuando visitábamos la casa de la abuela. Era uno de los juguetes que mejor cuidaba, pues tenía un significado muy especial para ella, que fuera el primer regalo por parte de mi mamá, y más porque igualmente siempre había querido tener una de ellas. Así que la cuidaba y la preservaba bastante bien, alejada de las manos destructivas de sus nietas. Al morir, ella le pidió a mi madre que cuidara de la muñeca tal cual como ella lo había hecho. Fue entonces que la muñeca terminó en un anaquel de la sala de mi casa, para haber tenido entre 30 y 40 años de edad. Estaba increíblemente bien conservada. Sin embargo, al momento de verla en la casa, algo en el ambiente me provocaba intranquilidad. La muñeca tenía una mirada penetrante y algo perturbadora. Había algo en el delineado de aquellos ojos que me inquietaba siempre que volteaba a verles. Era por eso que trataba de no tener contacto visual con aquella figura mientras estaba en la misma habitación. Desde el primer día que mi madre la trajo a la casa, algo me movía el tapete, sin mencionar que mi cuarto era el más cercano a la sala, por lo que durante las noches se escuchaban algunos ruidos en la sala. Incluso por las mañanas, algunos de los adornos que estaban alrededor de la muñeca terminaban en el suelo. Lo curioso era que la muñeca estaba intacta, aun cuando las cosas que habían caído estaban a unos pocos centímetros de ella. Mi madre no le prestó mucha importancia al principio, pero para mi mala fortuna las cosas empezaron a subir de tono. De alguna manera la solución que se encontró para que las cosas dejaran de caerse fue el dejar la muñeca con su área de anaquel para ella sola. Después de eso, las cosas no volvieron a caerse, no en los anaqueles aledaños por lo menos.
Aún así, los ruidos no dejaban de escucharse por las noches y eran cada vez más notorios. Llegué a pensar que algún animal hacía desmanes en la sala por las noches, pero no teníamos gato, perro, y tampoco había indicios de que pudiera ser obra de algún ratón. Siempre que nos íbamos a acostar, las ventanas estaban cerradas, así que tampoco podría ser un gato de la calle. Incluso había ocasiones que los ruidos eran tan perceptibles que se les escuchaban en el pasillo hacia los cuartos, justo afuera de mi puerta. Podía oírse como si alguna criatura de gran tamaño deambulara por la sala, el pasillo, la cocina y todas las áreas de la casa que se quedaban a oscuras durante la noche. Cada que me tocaba escuchar los ruidos, trataba de meterme debajo de las cobijas y me ponía a rezar las oraciones que de alguna manera podía recordar. Debido a aquellos ruidos, yo trataba de evitar salir de mi cuarto durante la noche. No tenía intenciones de llegar a encontrarme con lo que fuera que hiciera aquellos perturbadores ruidos. Una noche desperté con muchas ganas de ir al baño. No había escuchado ruidos en toda la noche y estaba bastante adormilada, por lo que no pensé lo que podría pasar si iba al baño. Caminé por la oscuridad del pasillo, crucé por la sala igual en la penumbra para llegar finalmente al cuarto de baño. Encendí la luz e hice lo que tenía que hacer, todo sin inconvenientes, aún bajo la somnolencia de haber despertado a mitad de la noche mientras dormía profundamente, pero nada más, por lo que no prestaba demasiada atención al entorno. Salí del baño y apagué la luz. Mientras caminaba de regreso, un escalofrío tremendo me recorrió todo el cuerpo, provocándome que pudiera despertar y estuviera más alerta. Escuché un ruido de algo grande moviéndose en la sala. Fue hasta ese momento que vino a mi mente la razón por la que normalmente no salía de mi cuarto por las noches. Traté de comenzar a rezar, pero las palabras no salían. Podía moverme, pero muy despacio. Sentía como si algo o alguien me estuviera jalando de las piernas y de las manos. No me permitía moverme con libertad. Llegué a la sala y fue ahí cuando todo se vino abajo. Justo en el anaquel donde debería estar la muñeca, había una figura humanoide de por lo menos 2 metros de altura. Parecía estar cubierta de un pelaje de color gris oscuro, brazos largos con los que parecía que al final de ellos había una serie de dedos huesudos que terminaban en una especie de garras afiladas. Pero lo que más me perturbó fue su cara. Tenía una cara de mujer. Su piel era extremadamente blanca y con las facciones iguales a las de la muñeca de la abuela, con esa mirada penetrante, casi hipnotizante, pero que a la vez provocaba una gran intranquilidad. No podía moverme y podía escucharle hacer sonidos como de respiración, pesados. Era prácticamente lo único que podía percibirse en el ambiente. De alguna manera no podía despegar mi vista de aquella criatura humanoide de apariencia animal. De repente el silencio se rompió, y fue por un sonido del que no había escuchado en todo el tiempo que la muñeca había estado en la casa. Una risa macabra, infantil pero lúgubre. Justo al lado de la criatura estaba la muñeca de la abuela, sentada en uno de los sillones de la sala, viendo directamente hacia donde yo estaba. Era como si la muñeca estuviera siendo custodiada por aquella criatura. El ambiente podía percibirse muy denso. Yo no podía moverme. Podía sentir fijamente la mirada de la muñeca en mí, hipnotizándome, pero al mismo tiempo provocándome intranquilidad. Era como si estuviera entrando dentro de mi mente. Sentía que en cualquier momento la criatura podía atacarme, o peor,
atacar a mis padres mientras yo no podía hacer nada. Sentí que había gran valor dentro de mí y de alguna manera pude soltar un grito de desesperación, lo que me llevó a poder moverme. Escuché inmediatamente que mis padres salían de la habitación. Al momento que llegaron a la sala, yo me desplomé sobre el suelo, soltando en llanto. Mi madre me preguntó qué pasaba. Yo no sabía cómo explicarlo. Y solo apunté hacia el sillón donde estaba la muñeca. La criatura que custodiaba de alguna manera se había esfumado, pero la muñeca seguía ahí, fijamente mirando hacia donde yo estaba, inerte, y que de alguna manera había llegado al sillón por sí sola, o que la criatura la había colocado ahí. Mi madre la vio y después me miró a mí con incertidumbre, como pensando que yo la había movido. Tomó la muñeca y la colocó en su naquel otra vez. La dejó en su posición original y me llevó hacia su cuarto. Mi padre por un momento pensó que alguien había entrado a la casa y había tratado de hacernos algo. Después de varios minutos de sollozar, pude decirles a mis padres qué había pasado. Obviamente no me creyeron. Sin embargo, notaron que la muñeca de alguna forma me perturbaba, que no me permitía estar tranquila. Mi mamá trató de tranquilizarme diciéndome que por la mañana vería qué hacía con ella. Después de esa noche, mi mamá se la llevó a uno de los cuartos donde tenía varias cosas de importancia. Curiosamente, después de ello, los ruidos dejaron de ser tan frecuentes, pero no cesaron del todo. Yo, por mi parte, después de lo acontecido, opté por no volver a salir del cuarto durante la noche, bajo ninguna circunstancia. Cuando llegaba a escuchar algún movimiento o ruido extraño, me metía bajo las sábanas y rezaba lo más fuerte que pudiera. No volví a tener contacto visual con aquella espantosa y escalofriante muñeca. Y aún el día de hoy me sigo preguntando qué clase de entidad diabólica pudo estar dentro de ella, o cómo es que algo tan macabro e inmenso pudiera estar al servicio o a la protección de tan diminuto objeto. Y así llegamos al final del relato. Una experiencia perturbadora, pero que al mismo tiempo nos deja algunos cuestionamientos. ¿Qué tipo de ente puede ser capaz de apoderarse de una muñeca de cartón y al mismo tiempo poner a su servicio a lo que parece ser un familiar? Déjame en los comentarios si conoces una historia similar o si tú mismo has sido testigo de un objeto poseído. En la descripción te dejamos la información para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Asimismo te dejo las redes sociales para que nos escuches también en Spotify. Si ya eres de los que nos sigue en dicha red, te invito a seguirnos también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó el contenido. Tenemos un relato nuevo todos los lunes. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos